Vamos a hablar del agua, del poder que tiene el agua en nuestro organismo, tanto fuera como dentro, porque el agua fuera, en el externo, y dentro en nuestro organismo, que nos componemos de casi un 80% de agua. Vamos a hablar del ADN, de la memoria del agua, de la estructura, de qué es energía, etcétera. Bueno, voy a invitaros a que os quedéis porque este vídeo hay mucha información y va a ser un poquito más largo, pero merece la pena porque a medida que avance va a ser muy interesante. Bueno, voy a comenzar diciendo que sin beber agua no podemos sobrevivir más de 3 o 4 días. O sea, el agua es esencial para nuestros procesos orgánicos como la digestión, así como en la absorción y en la eliminación de los desechos. Estructura el sistema circulatorio y distribuye nutrientes hacia todo el cuerpo a través de la sangre. El agua es un bien natural que permite el desarrollo de la sociedad y contrarresta la pobreza, que es un elemento esencial para la biosfera. El agua representa aproximadamente el 80% de nuestro organismo. Proporciona minerales esenciales como el calcio, magnesio y flúor para fortalecer los huesos y los dientes. El agua contribuye la principal fuente de energía indispensable para la agricultura y para procesos industriales. El agua es un elemento natural que hace de la Tierra un planeta habitable y gracias a ella hay vida. Todos los seres vivos del planeta provenimos del mar y el ciclo del agua garantiza nuestra supervivencia. Y en la gestación del embrión dentro del vientre de la madre está en agua. Pero el agua tiene muchas peculiaridades de las que en principio se muestran, como por ejemplo su estructura. El agua, que es H2O, es un compuesto químico inorgánico formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta molécula es esencial para la vida. Los enlaces entre el oxígeno y los átomos de hidrógeno forman un ángulo de 45 grados. La molécula del agua tiene una carga eléctrica positiva en un lado, negativa del otro. Debido a que las cargas eléctricas se atraen, las moléculas del agua tienden a unirse unas con otras. Constituyen estas estructuras en movimiento, están constituidas en 101010, que es como un código binario. Estamos fusionando como en un ordenador, un procesador y almacenador de energía a partir de un código binario. Y la estructura de cómo almacena el agua la información con ese código binario es capaz de constituir pequeñas esferas en las que almacena información, que es la base de lo que se conoce como memoria del agua. El agua puede retener información, de ahí la retención de líquidos y la retención de la información y de la comunicación, lo necesario que es comunicar, expresar, soltar, informar para que el cuerpo, que es agua, fluya en movimiento como lo hace la respiración, que es recibo el aire, el oxígeno, lo gesto y lo expando, siempre en movimiento. La vida es movimiento, lo que está quieto está muerto, se dice, es materia. El agua capta información, recibe información y transmite información. Y desde el punto de vista binario, dependiendo de la cantidad de agua que haya en cada tejido, llegamos a la conclusión que el cerebro tiene la capacidad, por su contenido acuoso, que podría almacenar mucha información, pero el corazón podría almacenar como 10 veces más que el cerebro. Esto está relacionado
con el movimiento. Como un acto voluntario, las células de la corteza cerebral teniendo menos capacidad informativa que el corazón. En el intestino hay muchísima más información, hay como 6 millones de bits que en el cerebro y el corazón, es decir, la capacidad de almacenamiento y de transmisión que tiene el intestino es superior al propio corazón, al propio cerebro. O sea que podemos estar pensando más desde la tripa que con el cerebro mismo. Y aquí es donde a veces nos preguntamos, ¿qué parte de mí está pensando en este momento? Si es mi cerebro o qué parte del cuerpo me habla, si es un órgano, si es el hígado, el riñón, el bazo, la vejiga, los pulmones, etcétera. Porque sabemos que las emociones radican en estos órganos. Y también sabemos que la estructura del agua está compuesta de pequeñas esferas de información. Y dentro de esa estructura se puede grabar una información, se puede tener acceso a esa información. Esa información almacenada, transmitida por todo el organismo. Un ejemplo concreto podría ser una alergia. ¿Qué es la alergia? La presencia en el cuerpo de algo que te molesta. Sabemos que el agua tiene la posibilidad de disolver y eso hace que pueda cambiar las propiedades del agua como su densidad. Si te libras de cualquier amenaza externa, la densidad del agua de nuestro cuerpo varía. Y cuando un nuevo cuerpo se introduce, varía la densidad del agua. Cuando te inquietas, cuando te asustas, cuando tienes miedo ante una amenaza externa, el agua de tu cuerpo se pone en estado denso, se transforma su estado a través de esa emoción de miedo y en ese momento es como que ese agua te captura, te atrapa y te puedes hundir, ¿verdad? Como lo que llamábamos cuando nos hundíamos en una depresión, ¿no? Que se decía, porque entraban emociones negativas en tu mente que hacían que te hundieras en tus propias emociones negativas y te atrapaban, ¿verdad? Ahora, si te mueves despacio, si tú te das cuenta de todo esto, la densidad de ese líquido, de esa agua, de esas emociones, va a disminuir y te mueves como en una piscina. Cuando te sientes inquieto, con miedo, con ansiedad, las indicaciones son párate, estate quieto, suavemente, con calma, respira. Esta capacidad del agua de cambiar su estado hace que tú puedas estar en estado de paz y de relajación o, por el contrario, estar en estado de intranquilidad y nerviosismo, porque somos agua, somos emociones y su estado es el que marca el ritmo de nuestra paz. Por lo tanto, hay una relación directa entre emociones, agua de nuestro organismo, sobre alrededor de un 80%, y relacionado con la felicidad y la paz. Cuando el agua se agita, se revuelve, se desordena, se desequilibra, y cuando estamos en reposo está el agua en armonía, las emociones están en orden, estamos, decimos, equilibrados y en paz. Y si agitamos nuestro agua, nuestras emociones, nuestras células, pues se quedan como grabadas en la memoria lo que hemos puesto en ellas, el código, la información que hemos interpretado. De ahí los traumas de la infancia que se quedaron grabados sin resolver. También podemos hablar del agua como luz y como frecuencia electromagnética. La información que se queda grabada son frecuencias electromagnéticas y cada objeto emite y recibe información electromagnética y en este caso
en el caso del agua, pues también almacena tanto la información, información genética, fragmentos de ADN, principio de vida, organización energética de la vida. Entonces, esa energía, esa información almacenada en el agua originariamente, se transmite de una célula a otra. Por lo tanto, es muy importante qué pensamientos tengo, porque esos pensamientos, si son de miedo, si son de escasez, se van a grabar como una información en nuestras células, y eso se va a transformar después en energía, que es potencia, que es fuerza, que es poder. De ahí el peligro en el sentido de que según sean mis pensamientos, así va a ser mi poder y así será mi estado de paz o de incertidumbre. Por tanto, todo está producido por nosotros mismos. Nosotros somos creadores de nuestra realidad a través de nuestros pensamientos. El agua no solo está en nuestra sangre y constituye un coloide que cambia su estado de densidad y se transmite tanto sustancias como información de campos magnéticos que brotan desde el propio corazón, como de donde se controla la circulación sanguínea, ¿no? Un coloide sabemos que es como pegar, como un coágulo, como un fluido pastoso, ¿no? El coloide son como partículas que forman una mezcla, que son como partículas más grandes, ¿no? Por ejemplo, la mantequilla, los helados, la pintura, el gel, son así como un poco pastosos. Esa sustancia se le llama coloide. Entonces, está el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido extracelular que ayuda a traer oxígeno y nutrientes a las células y a extraer desperdicios de ellas. Y luego está el líquido intracelular que se encuentra en el interior de las células y son como 2 de 3 partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una persona que pese 72 kilos contiene 40 litros de líquido y unos 25 litros que son intracelulares. El agua intracelular está organizando la estructura de las proteínas y explican el tamaño de cada célula. La forma y las funciones participan en su protección en forma de hexágonos, porque sabemos que el agua puede tener diferentes formas moleculares. Entonces, una de ellas es mediante hexágonos, que son como si fueran fractales, es como una antena. Entonces, esa antena es lo mismo que el teléfono móvil. Por ejemplo, que tiene como 6 hexagonitos de diferentes tamaños que son fractales. Cada uno de ellos captan distintas señales y en el agua pasa lo mismo. O sea, está organizada en hexágonos el agua y no solo actúa como fractales que reciben y transmiten energía, sino que actúan también como protectores de esa estructura hexagonal que está separada de lo puro, separa lo puro de lo impuro. Es como que lo repele, hay una separación. Entonces, bueno, pues ese fractal es como parecido a los fractales de las abejas, como los paneles de las abejas, que se dividen en pequeñas regiones o celdas que son iguales todas y son semejantes a su totalidad. O sea, es como si un total, es como si una pelota la divide, dentro de ella está dividida en muchas pelotitas pequeñas que forman la pelota grande, todas en la misma proporción. Es como nosotros mismos, nuestras células, cada célula está a imagen y semejanza de mí mismo, del ser completo, que tiene vida propia, independiente, pues son seres independientes que forman un todo. Eso sería un fractal. Entonces, en todas ellas lo que existe es un principio de organización del cuerpo, principio vital. El cuerpo puede organizarse mediante células, mediante tejidos, órganos, sistemas y el organismo humano. Entonces,
La figura de estructura, esa figura que da estructura a la forma. La figura es algo que existe en el mundo energético inmaterial, que es el 99% de lo que existe, o sea, el 99% de lo que existe es energía y solo el 1% del universo está constituido de materia. Entonces, esas figuras se van a manifestar en diferentes formas y es lo que va a constituir una planta diferente de otra planta cuando planta una semilla. Entonces, nosotros tenemos una estructura porque estamos desarrollando una forma que viene grabada como figura en nuestro ADN, semilla de nuestras células. Entonces, fijaos cómo de una célula se forma un cigoto y un embrión en distintas etapas. Y esa estructura sigue presente en toda la vida del ser humano. Y que sea la persona que sea programada por su ADN, y esa información la transmite el ADN a través del agua organizada. Agua coherente, unión. Esa fusión hace que se transmita información a una velocidad a través de nuestro organismo, no solo como un impulso magnético, sino también como una señal acústica que se detecta. Cada ADN emite un sonido, una música única, y cada organismo emite una música, una vibración, y también como fotones en forma de luz que origina lo que llamamos los cuerpos etéricos. Esta coherencia, organización, unión del agua, de la forma del organismo, es un impulso continuo que está enviando el ADN a todo el organismo y es el impulso de la vida y está organizada de manera inmaterial como el ser que esté en todas partes y en ninguna en concreto, como el ser, porque es un holograma. Es decir, cualquier parte de nosotros tiene contenido, el total de nosotros. Es como un holograma, y ese principio tiene la capacidad de disolverse. Entonces, enlazando con el fenómeno de lo que antes se llamaba muerte del cuerpo, ahora en conciencia, transformación, nacimiento, ese era el momento en el que el organismo liberaba sustancias que ordenaran que el cuerpo, la materia, se apagara, y ahora sabemos que no es así, que el impulso de la muerte, transformación, nacimiento, es el momento en el que la energía contenida en el ADN de todas las células ancestrales, por este mismo principio de transmisión a mucha velocidad, velocidad de la luz, energía, en este momento transición, que sería también como se le podría llamar lo de antes la muerte, una transición, esa información se liberará de forma súbita. De repente el organismo, a través de ese principio organizativo de vida, y se separa del cuerpo, y esa luz ha sido medida y se escucha ese sonido y se ve esa emanación de la luz de ese momento, de ese tránsito. El fenómeno curioso es que el ser vida sigue siendo vida, porque la vida es eterna y la vida no muere, pero el cuerpo, que es materia, es lo que ya no continúa. Entonces, esta es la capacidad del agua de mantener una información y de transmitirla, y la capacidad de distribuir esa información por todo el organismo a gran velocidad. Con todo esto, y partiendo de que los errores que cometemos son aprendizaje y experiencias, ahora sabemos que cuando hablamos del agua, es decir, cuando hablamos a nuestras células, esas células han guardado esas palabras en su memoria. Cuando hablamos de forma negativa, con miedo, se guarda en la célula. Si le hablamos con amor, con comprensión, también se guarda.
Es bueno hablar a mis células que guardan información, como ya hemos dicho. La radiación que emite el celular, el móvil, es absorbida por el agua del cerebro y para protegernos lo disipa en forma de calor. Igual pasa con el agua del cuerpo. La radiación es una de las propiedades del agua como estructura hexagonal, ser protector de nuestro ADN y protector nuestro. Y la información queda grabada con luz, con láser, con sonido. El agua retiene todo efecto. Hay palabras que tienen un efecto en determinadas zonas de nuestro cuerpo llamadas chakras, puntos energéticos o sefirot. El agua ideal para beber sería el agua que estuviera bendecida por mí, porque es como que yo le hablo a mis células y como me escuchan, pues si les mando amor y agradecimiento, van a estar en armonía en mí mismo. Entonces, si mi cuerpo está equilibrado, si estoy en armonía, en aceptación conmigo misma, estoy aceptándome en mis errores, aceptando a los demás como son cada uno, entendiendo que cada uno somos diferentes, no tenemos por qué convencer a nadie, no tenemos por qué llevar la razón de nada, simplemente ser verdad en ti mismo y saber que todo lo que tú dices en ti es verdad para ti y que cada uno tiene su opinión, pero no exigiéndote a ti mismo desde la autodisciplina, desde esa manera brusca de tratarte. Si tú te tratas con armonía, si te tratas con tu ser lo tiene ordenado, está equilibrado, si eres verdad contigo mismo, alineada en tus pensamientos y en tu acción, y no teniendo miedo de nada, tener confianza en que todo va a salir bien, esto me va a aportar un bienestar y una salud, porque estar en armonía es ser salud. Nosotros somos salud cuando estamos en armonía, pero cuando estamos en desarmonía, dolemos, sufrimos y eso ya es sabido.